esta es tu idea, mano. Por favor, ilumíname de qué quieres hablar el día de hoy. ¿Qué te parece? Bueno, no importa si te parece o no, porque ya quedamos que vamos a hablar de eso. Mi opinión no importa, eso ya ha quedado muy claro a lo largo de los tiempos. Vamos a hablar de por qué no te ves y probablemente nunca te verás como tu Fitspo favorito. Fitspo, fosfo, para que no nos están agarrando la onda es, ¿por qué no me veo como... Chances mejor no decir nombres, pero justo, ¿por qué no me veo como esa persona que idolatran en Instagram? Que por lo general, pues es una actriz, una modelo, o tal Un vez influencer. un influencer, ¿no? O tal vez sin irnos como tan a la parte famosa, pues simplemente como esa persona que ustedes pueden admirar en cuestión física, ¿no? Que puede ser, pues, básicamente cualquier persona. Y además está bueno porque se presta no nada más a la parte de hablar como un poquito de lo que nos llegan a ser redes sociales, sino también para que la gente pueda entender físicamente y sin irnos tan a, no, es que esa persona carga mucho peso, lo que sea, sino porque ¿cuáles son todos los motivos? No es posible. Entonces, ilumínanos, por favor. Bueno, a mí se me ocurren varias cosas que podemos tocar, que son los motivos por los que eso sucede. Ay, y siempre se me ocurren varias. Ya estaba así, ¿qué vas a tocar? Entonces, ese es otro podcast, güey. Ok, está bien. Ese lo puedes guardar para tu OnlyFans. Podríamos eventualmente abrir un podcast acerca de educación sexual. ¿Podríamos? Sí, güey. Podríamos, güey. Pues bueno, creo que podríamos. Porque creo que es una muy buena manera de que la gente entienda cómo ¿Qué poder. cosa, güey? ¿Cómo que qué, güey? Pues, güey, creo que es importante que la gente entienda un poquito acerca de albures, seducción, ¿no? Por medio de albures. ¿Te sientes capacitado para abrir un podcast de educación sexual? Me siento capacitado para, como hoy en día todo el mundo le hace abrir su podcast, para decir pendejada y media. Entonces, creo que no tenemos limitaciones. Ok. ¿no? Sí. ¿Para qué limitarse? ¿Para qué limitarse? Toca lo que quieras, de acuerdo. Exacto. Entonces, toquemos estos temas. Exacto. Número 1, genética. Número 2, esteroides. Número 3, edición. Número 4, ¿qué dije? Genética. Genética, esteroides. Edición. Tiempo o experiencia. Espacio. Correcto. Sí. Cuartas dimensiones. No. Ok. Diría que empezaría por ahí, más alguna otra cosa que puede ir saliendo, pero creo que en esas englobas todos los detallitos. Entonces, empecemos por genética, ¿te parece? Ok. El motivo por el que no te vas o no nos vamos a ver como esa persona que dices, híjole, me encantaría verme así y si entreno suficiente así me voy a ver, es principalmente porque no eres esa persona, ¿no? Entiendas a partir de ese punto, no porque seas genéticamente dotado, sino genética quiere decir básicamente sus características individuales de ustedes. Correcto. Podrías pesar lo mismo, medir lo mismo, tener el mismo porcentaje de grasa corporal y la misma cantidad de masa muscular, igual verte diferente. Claro. ¿No? Aún si se dieran todas esas cosas, que es casi imposible que pase, pero aún si se dieran, podrías verte como una persona muy distinta. Claro. Simplemente por una razón que creo que se habla muy poco en líneas generales, que es las inserciones musculares. Es algo muy sabido en temas muy clavados como el fisicoculturismo, donde está clarísimo, pero fuera de eso como que nunca escuchas hablar de las inserciones musculares en general, ¿no? Expliquemos qué son las inserciones musculares para que nos entiendan. Ok, bueno, básicamente por inserciones musculares quiero decir dónde nace un músculo y dónde termina con relación a un tendón o a un hueso. Y eso no solo va a cambiar dependiendo de los largos de tus huesos, sino de literalmente puede haber una diferencia de centímetros tal vez en dónde en el hueso se insertó en un punto y en el otro. Y eso va a hacer que tu músculo se vea más largo o con más puntas si hablamos de un bíceps, o más salido o más lleno. Y eso es distinto en cada uno de nosotros. Hay gente que tiene mucha suerte con sus inserciones musculares y quizá no tiene suerte con dónde acumula grasa, por ejemplo, ¿no? O sea, dónde están sus depósitos de grasa. Pero en general,
unas buenas inserciones musculares son lo que separan un excelente físico de un buen físico, más allá de cuando estás igualando, ¿no? Entrenamiento, intensidad, disciplina, porcentaje de grasa corporal, las inserciones sobre las que no tenemos mucho que hacer al respecto, distinguen, ¿no? O sea, quien tiene un excelente físico estéticamente hablando va a tener inserciones superiores, empezando por el abdomen, que es los clásicos cuadritos, ¿no? O sea, Que seguro han visto para que puedan entender un poquito como el punto. A ver, hay gente que realmente tiene un six-pack, ¿no? Y está perfectamente simétrico, ¿no? En donde están como si fueran realmente como literal ladrillos, ¿no? Uno al sí. lado del otro, siendo el cemento, la separación de esos músculos. Pero hay gente que tiene como esos ladrillos un poquito como asimétricos, ¿no? Que uno está como un poquito más arriba que el otro en cuestiones como paralelas. O no la tienen, ¿no? directamente. O no sea, la tienen. O falta esa separación muscular. O tienen 8 cuadritos. Hay gente que físicamente puede tener 8 cuadritos, ya saben. Que es casi imposible que suceda, ¿no? Y entonces cuando ves cómo hacer ejercicios para que te salgan los últimos cuadritos, para tener tu 8-pack o tu six, no hay cómo hacer ejercicios para que eso pase. O lo tienes o no lo tienes. Sí. Exacto. Yo he visto casos de gente con menos de 10% de grasa corporal que no tienen ni un cuadrito visible. Se ve que están muy delgados, por supuesto, y lean, y se ve dureza en su abdomen, pero no está la definición. ¿Sabes quién es un ejemplo de eso? Para que más o menos nos entiendan. The Rock. No le he visto un cuadro a The Rock y hay personas con más grasa que este brother y se le ven los cuadritos. Correcto. ¿Sabes? Lo mismo pasa con las inserciones, no sé cuál sea el nombre que le dan, que le dicen como el cinturón de Adonis, le dicen mucho a esas... a las pistolas, algunos les dicen. Exacto. Las famosas entradas. Exacto, las famosas entradas, la B. Entonces, eso es mayoritariamente genético, qué tan definidas, en qué forma, si tienes más una marcada que otra, no tiene tanto que ver con cómo lo entrenes. Diría que casi no tiene nada que ver con cómo lo entrenes. Claro. Entonces, el abdomen es el ejemplo más claro, pero eso pasa con todos los músculos del cuerpo. Exacto. Entonces, esa persona, como a la que se quieren ver, es muy probable que tenga cierto tipo de inserciones que nosotros no vamos a tener. Entonces, eso va a impedir inmediatamente que nos veamos como esa persona, ¿de acuerdo? Aún si dedicáramos toda nuestra vida a hacer todo para vernos igual, eso no tenemos control y no hay cómo cambiarlo. ¿Y sabes qué es lo único que yo sí diría que puede ser muy similar si llegas? Que es lo único literal es, a ver, por ejemplo, justo, ¿no? El ejemplo más claro una vez más, el abdomen, ¿no? Hay gente que de verdad tiene, no sé si te has dado cuenta que solamente tiene como 4 cuadritos y los sextos están justo por debajo del ombligo, cosa que es mi caso, que es muy difícil que se vean. O sea, además de que debes de tenerlo muy desarrollado y botado justo, debes de tener un porcentaje de grasa sumamente bajo. Entonces, y hay gente que es así. Yo conozco varias personas que tienen el mismo tipo de abdomen. Entonces, lo único que podrías lograr es, digo, al trabajarlo obviamente también tantito para que lo puedas botar, que llegues a un porcentaje de grasa lo suficientemente bajo para que se note, bueno, tienen abdomen similares. Pero es el único músculo que me atrevería a decir que realmente puede ser, que puedes ver a 2 personas con el mismo tipo de cuerpo, pero solamente en esa zona ya. Y más porque el abdomen no lo tienes que trabajar tanto, pero el desarrollo de el cuádriceps, el femoral, el glúteo, el hombro, que se me hace de lo más difícil de poder igualar. Los glúteos, ¿no? Bíceps, también. Ajá, exacto. Los glúteos que no, es que paraditos, pero no para abajo, pero no grandes. Exacto. Pues es lo que es. Exacto. Entonces, sí, al final del día, y además, lo voy a comentar un poquito más adelante, como este punto dentro de la genética. Pero, por ejemplo, algo que yo le recomendaría mucho a la gente es, porque llega, no sé si has escuchado o incluso lo has visto en ti mismo, que es, realmente no conoces tus inserciones o no puedes conocer justo cómo está tu estructura muscular, la separación de tus músculos y todo el rollo, hasta que tienes un porcentaje de grasa lo suficientemente bajo para que sepas qué es lo que hay y cómo está, ¿no? Y quizás hasta te topas con una sorpresa en la que ni siquiera querías estar con ese porcentaje de grasa tan bajo, porque tú y yo lo estamos viendo con alguien en particular con el que estamos trabajando, que en el momento que empezó a perder más grasa,
inmediatamente vimos que los hombros o los brazos no eran lo que queríamos y Claro, quizá estar ultra delgado no es lo que le va a convenir a esa persona Claro. porque se va a ver hasta asimétrico con su cuerpo claro, por todo lo demás. Claro. Y sucede, ¿no? Claro, O sea, claro. entonces, sí es la mejor manera de conocerlo. La única manera de conocerlo es Prácticamente, sí. lograr tener un porcentaje de grasa suficientemente bajo para entender dónde estás parado y después Claro, tomar decisiones sobre, hablando de estética, ¿no? Claro. Por supuesto. claro, exacto. De la mano de las inserciones, creo que vale la pena mencionar los depósitos de grasa, También. que también son una realidad. O sea, no todo el mundo acumula grasa exactamente igual en los mismos lugares. Cambia entre hombres y mujeres, generalmente. Generalmente sí. Y entre los mismos hombres y mujeres Claro. separados también cambia un poco donde... Género y genética. Sí. en realidad. Entonces, ese también es un factor a considerar sobre el que no hay mucho que hacer, a Claro. menos que sea algo quirúrgico. Pero Que fuera no- de que eso, no promovemos aquí. sí, no. Excepto tú, que ya estás todo operado. Güey. Es reciente, cabrón. Bueno, pero ya estás todo operado, reciente o no. Bueno, ya lo saben. Luego les enseño mis operaciones. Tu foto con tu bolsa de grasa. No, y la del coxis que me quitaron, güey, para que se me vean mejor las pompas. Entonces, sí, las El Marilyn cosquillas, Manson. güey, las cosquillas, exacto. No para hacer lo que hizo Marilyn Manson, por cierto, ¿no? Pero sí. Bueno, entonces los depósitos de grasa son también, Depósitos de grasa. Ah, ya. también son, sí, eso es lo que son. También son depósitos de grasa. Son un factor, sobre todo cuando, voy a decir determinante, pero hay que tener claro que determinante solo quiere decir cuando ya llevas cierto nivel de entrenamiento o en tu físico, ¿no? O sea, antes de eso ni siquiera vale la pena preocuparse. De acuerdo. Pero eventualmente, y ahora que estamos hablando de por qué no te pareces a la persona que admiras o a quien te quisieras parecer, ¿Por qué no te parece a mí? no sé, es lamentable. Es una desgracia. Qué bueno que no. ¿No? Qué bueno que no. Que no se parecen a mí. ¿Quién? ¿Nadie? Nadie. Es que yo soy su Fitspo favorito. Sí. Entonces, ¿por qué no se parecen a mí? Entonces, ese es otro factor a tener en cuenta. Dentro de la genética, ahí ya que tiene que ver, pero ya menos, es como a donde yo veo que hay mucha exageración, por ejemplo, es que si eres endomorfo o ectomorfo o mesomorfo, y eso como que... ¿Sí o no? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces los vi? O sea, No, varias. Y ¿sabes qué? Lo peor es que sí es de esas cosas que no son tan descabelladas. no lo Ya son, sabes. pero... Y sí están, todavía está muy viva esa creencia, Ujú. muy viva en la mayoría de las personas. Y repito, o sea, creo que dentro de las estupideces que hay dentro de este rollo, es de las menos descabelladas. En Correcto, cierto correcto. sentido, hasta cierto punto, tiene cierta lógica. A ver, yo me la creí. Yo también, yo me la creí. definitivamente. Y a ver, hasta hace no mucho, o sea, hasta hace no mucho yo todavía pensaba que dependiendo del tipo de cuerpo que Es cómo vas a tuvieras, entrenar, ¿no? Y además de cómo vas a entrenar, pero más que cómo vas a entrenar, cómo estructurar tu dieta en cuestión de Ujú. macros y distribución. Ya sabes, si eres más como... esa es más descabellada todavía que el entrenamiento. Y esa es más descabellada que el entrenamiento. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, pero sí, es un muy buen punto. Entonces, ese entra dentro de la genética. De nuevo, no me preocuparía por eso antes de tener como muchas otras cosas Sí. bien organizadas y que pudiste palomear en tu proceso, ¿no? Claro. Ok, ahora, otro tema interesantísimo, importantísimo y que creo que este está más hablado que lo que hablábamos ahora, pero igual importante tocar, la edición. Claro. La edición, ni siquiera hablamos de hacer Photoshop terrible en tus cosas. Puede ser edición simplemente con la luz, ¿no? Claro. O sea, nadie... Luz, ángulos, o sea, Sí. hay gente que realmente Ángulos pro es la para- otra. Sí. para saber posar, ¿Has visto a güey. Craig Goliath alguna vez? No. Es, creo que le dicen como el rey de los ángulos. Es un fisicoculturista amateur, no compite. En sus fotos parece que mide 3 metros de ancho. Y no, cuando lo ves al lado de otra persona
de ese tamaño no es así, pero es maestro de sacarle provecho a los ángulos en la cámara. Claro. Entonces, los ángulos tienen mucho que ver, pero la luz sobre todo con la que... Quizá en un video, por ejemplo, con los ángulos no puedes jugar tanto Claro. porque te estás moviendo constantemente, pero con la luz sí. Claro. Y quién no lo ha visto, que de repente empieza a estar delgado y de repente hay una luz en un baño o en un gimnasio o el espejo mágico en el que de repente es mucho mejor que en otro lado y Claro. solamente es como te está pegando la luz. Claro. Entonces, ténganlo en mente cuando ven a alguien que quizá está haciendo... No, y vive de saber hacer Claro. esas ediciones para que se vea. Y de darse el tiempo, ¿no? Hasta que Claro. encontró la foto, Claro. el ángulo, la luz en la que se ve como Claro. tú crees que se ve todo el tiempo. O como el actor se ve en una película en cierta toma. Claro. Dentro de edición, aunque es una edición distinta, pero yo lo tomaría, o sea, lo agregaría, sería el depletarse o el deshidratarse para lo que van a hacer. Claro. También tampoco se habla tanto y deshidratarse es clave para verse Claro. como muchas veces Claro. se ven en un photoshoot, en una Claro. película, en un video y Claro. dices, bueno, pero es que esto lo grabó para subir sus rutinas de ejercicio. Está bien, ¿quién te dice que estas rutinas de ejercicio no se puso 8 playeras, las grabó los mismos 2 días, ¿no? Claro. Claro. Y llevaba 3 semanas preparándose para quitarse la playera para Claro. grabar eso. Claro. Entonces... No, y con eso pudieron haber no nada más grabado cientos de videos, sino haberse tomado realmente. Esas personas podrían tener una foto por día durante los siguientes 10 años. Sí, Literal. podría ser. O sea, fotos, ya sabes. O sea, es increíble la cantidad de gente que se toma ese tiempo para tomarse muchísimas fotos y que también da como la apariencia de que X sujeto está 365 días del año como literal, como todo mundo quisiera estar los 365 días del año, las 24 horas del día. Correcto. Completamente de acuerdo. Entonces, hay que tenerlo en mente porque puede ser una batalla muy frustrante ver algo y decir, es que yo también ya estoy entrenando, es que yo también lo estoy haciendo bien, es que me estoy cuidando y estoy tan lejos de eso. Y quizá Claro. ni siquiera estás tan lejos de eso. Claro. Solamente no te preparaste para una foto o no Claro. sabes cómo posar en tu espejo o tu Claro. espejo no tiene la luz correcta Claro. o... Claro. ¿No? No, y además también creo que la gente asume mucho y es algo que yo veo y por ejemplo, y incluso cuando se comparan, digo, todavía más porque se comparan, no sé, con la amiga, ¿no? Que tiene un cuerpazo. Oye, pero es que mi amiga, oye, ¿vives con ella? No. ¿Estás con ella 24/7? No. No tienes ni idea de lo que hace la otra persona en el momento en el que no la estás viendo. Y a veces para bien o para mal, ¿eh? Claro, O sea, claro. para bien en cuestión de, pues no le estás viendo, pues tal vez sí, qué tan bien cuida su dieta, ¿no? Cuando no estás comiendo con ella, o qué tan bien cuida su entrenamiento los días que no estás haciendo ejercicio con ella, o incluso para mal, no estás viendo si esa persona está comiendo de más, si tiene momentos de atracón, si echa hueva, o sea, ya sabes, o sea, hay gente que realmente vive como en esa mascarita y mundito para unos cuantos segundos de cámara y después de eso es una persona completa y absolutamente distinta, Correcto. tanto en acciones como físicamente. Correcto. ¿Ya sabes? O incluso por lo que está pasando, porque ves una persona, ay, sí, sonriendo en su foto y tiene unos pedos para llegar a ese punto, tuvo unos pedos. Mucho se ha hablado, de hecho, últimamente del cambio que tuvo Zac Efron. Ya sabes, no sé si has visto fotos, pero el cambio que tuvo. Y independientemente de esa foto, leí una que otra entrevista. No sé si sea real, porque al final del día pues, puede haber muchas pendejadas allá afuera, pero sí se habla y se ha hablado mucho del efecto negativo mentalmente y físicamente que tuvo hacer el papel de Baywatch para este brother. Que además, a ver, el brother está entero, sí, pero he visto gente mucho, mucho más cabrona que ese güey. La diferencia es que además lo llevaron de la chingada. O sea, leí que le quitaron el agua, leí que realmente no comió carbohidratos 6 meses. Ni un fisicoculturista hace eso y se ven mejores que él. Entonces también muchas veces... Y además no están en el ojo público en general, ¿no? Exacto. O sea, entonces muchas veces esa preparación que llevan a cabo es... Créeme que es algo que no quieres hacer, que no quieres hacer. En general no. ¿Ya sabes? No, en general no. De acuerdo contigo. Mucha gente como que se habla, ¿no? Todo el tiempo ya que las redes sociales son muy falsas, que nada es la realidad. En general, no solo de ejercicio, ¿no? O sea, como que siempre muestras lo que quieres mostrar. O sea, como que no es nada nuevo. Claro. Pero
en algo como el físico, como que a veces se nos olvida tantito, ¿no? Que cómo se ven, que por qué no es así, o sea, y ninguna de estas cosas que estamos diciendo es una justificación para no entrenar duro, para Claro, decir que se ve, claro, o sea, pero para nada, claro. ¿Cuántas porque personas luego no has visto de frente que se ven mejor que muchos? O sea, ese es mi punto exactamente a lo que iba a seguir. O sea, ¿cuántos de esos se sorprenderían si los ven en persona, los que no conocen? Que en general puede ser que se vean, en general diría, hombres y mujeres que se van a ver mucho más flacos o flacas o delgadas de lo que pensarían que están en las fotos. Ese es el más común, ¿no? Que los ves en persona y es como, ay, o sea, como, ¿qué pasó? Ya sabes, o sea, claro, ¿dónde? Y es porque alguien muy delgado es más fácil hacer que se vea más fit que claro, alguien que quizá en el día a día dirías, ah, tiene más masa muscular o tiene claro, mejor cuerpo o claro, se ve mejor. claro. Hombres y mujeres, ¿eh? Sí, No los solo, o dos. sea, em, pero en una foto es más fácil jugar con alguien que está muy delgado. Y es Claro. un clásico, ¿no? Yo lo he visto muchas veces en persona, creo que tú lo has visto, o sea, que de repente lo ves en persona y dices como, parece que pesas 15 kilos menos o que tienes 15 kilos menos de músculo, O ¿no? incluso al revés también. O sea, gente que dice, sí te ves muy bien en tus fotos, pero de frente te ves, o sea, de ya, Sí, cara en a el cara, moviéndote, te ves mucho más cabrón o cabrona. O sea, a mí me ha pasado mucho que dices, güey, sí se veía que tenías buena pierna, pero ya te pero vi ya en que te estoy persona. viendo, qué pedo, güey, ya Y, sabes, o sea, todavía más. pero sucede mucho, o sea, yo Sí, soy una mucho. persona que quizá en una cámara también se ve muy delgado y no es que sea la persona más mamada del planeta, ni mucho menos, pero en persona te ves muy distinto que como cuando sales en Claro, una cámara, claro. ¿no? O sea, el señor está mamadísimo cuando lo ven de frente. Ísimo. Ísimo. Em, Entonces, hay que tomar en cuenta esas cosas. De nuevo, hago el énfasis de que eso no es una justificación de No, nada, claro que no, al porque también contrario. está el otro tren, ¿no? O sea, Claro. es que es la edición, son los esteroides, no hagas nada. Y entonces dicen, ¿cómo te puedes ver bien? Y es como un güey que anda en bici 2 veces por semana. Es como, no, Claro, para. O sea, claro, claro, tampoco, claro, tampoco se trata de eso, ¿no? claro. O sea, este tema va muy de la mano del siguiente punto que son los esteroides. Entonces, ahí es donde veo que el balance siempre está o de un lado o del otro. O la gente que dice y la gente que cree que hay unos monstruos, hombres y mujeres, que dicen que son naturales y que Dios. claramente no son naturales, ¿no? O sea, como de verdad que no. O sea, Sí. hombres y mujeres, no piensen que esteroides implica ser uno de esos fisicoculturistas que a mucha gente le parecen desagradables. Puedes No, usar esteroides en muchísimos niveles para cosas muy distintas. claro, o sea, no piense que nada es para ponerte mamadísimo. O sea, incluso hay, por ejemplo, mujeres que toman ciertos esteroides para verse mucho más marcadas. La clásica que se mete clenbuterol Claro, y claro. está marcada todo el tiempo porque está bajo el efecto de los chochos O la insulina, o o la sea, insulina también. directamente, Y que si se no va. inyectan insulina son unos imbéciles, por cierto. Sí, ese es más peligroso que cualquier otra sustancia, probablemente, ¿no? Literal, Como esteroide. literal. Ajá. Exacto. Pero, pero te digo, o sea, no hay que equiparar, o sea, que hay gente que está irreal y mienten, no significa que, que no puedes tener un físico Bastante impresionante. estético, Sí, impresionante, que llame la atención, claro, que cumpla tus metas en claro, el 90% de la claro, población que claro, no quiere cosas tan extremas claro, sin esteroides, porque claro. caemos tanto, bueno, yo veo tanta gente que se clava en la ciencia, y suena muy mal lo que estoy diciendo, porque nosotros somos muy fanáticos, pero que Pensé que ibas a caen. decir somos científicos y yo. No No, somos por eso pensé científicos. que ibas a decir eso. Vaya que Pero no. no somos científicos. Ajá. Em, que se clava como en lo que se supone que es y en toda la teoría, pero hablan más de teoría de lo que entrenan y entonces dicen De acuerdo. constantemente cosas como, no, o sea, básicamente puedes Eso tener. no es soportado por la Ajá, y ciencia. entonces cualquiera que esté más fuerte que ellos Utilizan tiene ese. Sí, esteroides, ya, exacto. ya, inmediatamente. Exacto. Y no existe otra cosa. Exacto. Y no, y lo platicamos alguna vez, que es justo como. em, no me acuerdo exactamente el nombre que le pusimos, pero es básicamente como evidence-based bot, pero sin ser científico. Que es justo la persona que por lo general se basa tanto en pura ciencia como si fueran 2 más 2 es 4, porque si hay algo que también nos ha enseñado el entrenamiento y la nutrición es que
hay muchas cosas que todavía no están en papel, sin embargo, que funcionan desde aspectos individuales como Correcto. generales. O sea, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Creo Correcto. que lo dije bien, creo, porque siempre me confundo con esas pendejadas. Ausencia de evidencia No es evidencia. Sí, lo dijiste de bien. ausencia. Bien, bien. Entonces, eso no quiere decir que no exista, ¿ya sabes? Entonces, mucha gente justo se clava en eso. O Ya en la sea, técnica, o en la técnica, ya sabes. Porque incluso, Sí. ¿sabes qué? Creo que hay gente que llega a caer mucho en el. Me baso tanto en la ciencia que me olvido de mis características individuales. Correcto. De cuánto realmente puedo yo soportar, cuánto realmente debo yo de hacer. De cuánto debo yo probarlo, de ¿no? cargar Probarlo y o ver de qué pasa. probar. Exacto. O sea, Totalmente. Entonces sí, o sea, aunque es importante tener esto en mente, Claro. hay que saber que no es un llamado a, pues igual me Claro. voy a ver terrible. Claro. Para nada es el mensaje. Para nada. O sea, Exacto. para nada es el mensaje. Exacto. No, Los- y sabes que antes de continuar, algo que me gusta también como de la parte de los chochos es Consumirlos. inyectarlos. No los consuma. Tampoco hay que ser tan pendejos. Uno no los toma, los inyecta. Los Pero- orales son más y es- peligrosos, Y eso la es verdad. real. Y menos Sí. eficientes. Pero algo que a mí, por ejemplo, me frustra es cuánta gente, como es un tabú y como la gente piensa que por meterte chochos se te quita por completo la credibilidad de lo que estás haciendo, de lo que lograste. Bueno, esa ¿ya sabes? es otra conversación interesante también. Exacto. La verdad. Hay gente que los consume y a ver, tomen en cuenta que no ser natural incluye también tratamiento de reemplazo de testosterona. Hay Sin duda. mucha gente que solamente porque dice es que es natural o porque es una terapia, ya piensa que no lo es y por supuesto que lo es. A ver, si tú tienes un TRT o una terapia Es de más. reemplazo de testosterona, es ilegal en el deporte incluso por el incremento en el performance. Ya que se llegas a puede tener. justificar un poco más, ¿no? Como que los que tienen muy bien justificado su Claro. TRT, que en Claro. realidad ya ni siquiera es TRT, porque para hombres y mujeres ya no es tanto testosterona, es HRT, ¿no? Como Sí. reemplazo de hormonas, tratamiento Claro. de reemplazo hormonal, Claro, si quieren. claro. Porque ya cada vez, primero era solo testosterona y ahora ya se juega Ya con es toda todo. una cantidad de, Exacto. o sea, con un abanico muy amplio, Claro. ¿no? De sustancias. Claro. Entonces, pues sí, eso Y no lo dicen. es cierto que hay más gente de la que ustedes se imaginan consumiendo esteroides. Y que hay que tenerlo en mente a la hora de cuando ves es que ¿por qué en un año se puso como se puso? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, no puedes esperar tú ponerte en un año como otra persona porque no sabes, uno, si consume alguna clase de sustancia, dos, ¿Qué si quizá hizo? durante ¿Cómo lo años hizo? entrenaba de otra manera Claro. y solo está recuperando algo que ya tenía, por Claro. ejemplo, ¿no? Que puede ser una gran diferencia entre alguien que está empezando y alguien que solo se está recuperando. Claro. Su genética, como hablábamos, Claro. si se editó sus cosas, entonces, no. ¿Qué tan drástica fue la transformación en un año? Porque eso, ¿cuántas veces has visto como, mira esta transformación en 3 meses? Y yo cuando lo veo digo, la única transformación que hubo ahí es que está sacando la panza, tiene menos luz, Claro. ya sabes, o sea, Claro. y no está depletado y ahí es Claro. exactamente la misma persona Claro. con mejor luz y sin sacar la panza. Claro. O sea, Claro, que es de las luego ediciones más cabronas. Pero el punto es, independientemente de que lo hayas hecho o no, creo que la gente cuando lo hace y va a dar algo como público, especialmente figuras públicas, tienen el deber moral de decirlo, porque si no, ¿qué es lo que haces? Tú estás poniéndole a la gente te estás poniendo en un pedestal y le estás básicamente Inalcanzable. diciendo a la gente que él lo logró o ella lo logró por medio de esfuerzo y trabajo y estás mandando un mensaje muy incorrecto porque la gente va a hacer muchas pendejadas con tal de conseguir eso cuando jamás lo va a conseguir simplemente porque tú tienes un Correcto. secretito que hace toda la diferencia del mundo. correcto. Y lo he visto chingo madral de veces. Con No, mucha pasa gente. muchísimo y sí es muy inmoral lo que digo. O sea, Muy. Más cuando lo vas entiendo a que hay- predicar así de yo y que no sé qué. sobre todo, sobre échale todo. ganas, ya sabes, como, güey. Sí, Cabrón, sí, no mames, de ¿ya acuerdo. sabes? De acuerdo. Entonces, hay que tener eso en mente cuando están viendo a alguien a través de una pantalla. No saben qué está pasando también químicamente Claro, literal. en su cuerpo y es casi imposible de notar, excepto en casos muy extremos. Claro, Y si tienes mucha experiencia, puedes empezar a notarlo más. claro. Yo no entraría en
las herramientas para notarlo, porque también siento que eso te lleva por un mal camino luego. No sé si Sí. hablando por experiencia personal también me pasó Sí, en algún momento. analizas y Y empiezas todo a ver estás quién viendo, todo. a No, ver el quién chocho, sí, el quién chocho, ajá. ya sabes, sí. Y te quita, ya, concéntrate en hacer lo tuyo. Exacto, sí, En sí, vez sí. de estar viendo y todo el tiempo estar, o sea, como pensando, es que esos hombros serán o no serán, y si la Claro, piel. enfócate en lo tuyo. Ya, mejor Sí. dedícala a lo tuyo Sí, y 100%. aunque hay herramientas para notarlo, en Claro. general creo que ni siquiera es necesario estar haciendo Claro, ese ejercicio, ¿no? claro, totalmente de Em, acuerdo. Creo que ni siquiera te va a dar ninguna clase de alegría, Claro, porque más que decir, bueno, se ve así porque tiene esteroides, entonces yo no me voy a ver así y estoy tranquilo, va a decir como, pues es que necesitas esteroides para verte así, entonces ¿para qué entre? O sea, siento que es más de motivacional. o al revés, como para ponerme así necesito esteroides, Meto me meto esteroides. esteroides. Claro, ese es Exacto. otro y que es un problema por sí. O sea, cada vez hay más acceso y cada vez gente más joven empieza a consumir esteroides. Alguien Me he que, enterado de varios así chiquillos, ya sabes, de 18, 19 años si alguien está que escuchando y por favor, no no lo hagan, consuman esteroides en su no lo adolescencia. hagan. No en su Se van a adolescencia. joder. No estoy diciendo no consuman Sí, esteroides. Nada más no lo hagan en su adolescencia. sí, No tiene ningún sentido. exacto. Es más, es un desperdicio de esteroides. Eso es lo que diría. No, y además te vas a joder el eje cuando se está desarrollando el eje. Sin duda, pero ya si ni siquiera lo quieres ver así, o sea, porque eso es como, pues no me importa, quiero estar fuerte, quiero Sí. verme bien, no me importa si me estoy jodiendo. Bueno, Cuando no se aún les- si no te cuando no se importa, les para, me dicen si no estás les importa. desperdiciando tus esteroides porque los estás usando y te estás volviendo insensible a ciertas sustancias a una edad en la que ni siquiera terminaste de desarrollar tu Claro, musculatura. Entonces, claro. cuando ya lo necesites de verdad, ya vas a estar estancado. Exacto, exactamente. En fin. Tienes un cuarto punto. Tenía un cuarto Después punto después del esteroide. que era. La verdad es que nadie sabe. ¿Tú te acuerdas, Brenda? Estrella. A ver, en A ver, producción tú se acuerdan. Tú levantaste ¿Qué la era? mano. ¿Qué era? Claro. ¿Cuál? Disciplina y trabajo detrás de eso, ¿no? Claro. Entonces, El otro. más sencillo, qué pendejos. Sí. Nosotros enfocándonos en justo lo que no queremos que se enfoquen. Exacto. Y ese es el más importante. O sea, quizá esa persona lleva 10 años entrenando, 15, 20, dedicándole una cantidad de vida, su tiempo y cabrones. recursos a estar como están. Se vale admirarlos, se vale querer apuntar hacia allá, pero hay que entender que aunque le dediques muchas horas, quizá te faltan 10 años para lograr eso o 15 años para lograr eso. Claro. Y eso solo pasa con tiempo, disciplina, hábitos, ¿no? Y de nuevo, eso no se ve en las fotos. Quizá alguien habla y dicen, pero no lo puedes ver realmente. No, y sabes, por ejemplo, lo que platicábamos igual en el episodio pasado acerca de la motivación, bueno, el antepasado acerca de la motivación, de cómo le hace la gente para mantenerse, pues después de los 6 meses o el año, 2 años, on the long run, ya sabes, en ese viajecito. Justo la pregunta que ustedes tienen de cómo le hago para verme como esa persona y luego entra el tema de los años es, y para que entiendan por qué en un inicio parece como medio ilógico cómo puede ser ese resultado en tanto tiempo, porque al principio la gente se casa mucho con pues van avanzando rápido, van perdiendo grasa rápido, van teniendo un aumento de masa muscular relativamente rápido en los primeros 6 meses y después de eso, pues como que ya el proceso es mucho más lento. Entonces a la gente le cuesta mucho trabajo ver cómo ese proceso que fue relativamente rápido los primeros meses se alenta. Ya sabes, si ya en lugar de ganar 5 kilos de masa muscular en 3 meses, pues ya se vuelven 5 kilos de masa muscular en un año. O Correcto. incluso en 2. O en 5. O en 5, ya sabes. Entonces cuesta mucho pensar que es exponencial hacia atrás. Ya sabes. O sea, te acabas tardando mucho más tiempo al final del día. Entonces, como que parece irreal ay, güey, o sea, sí está mamado, pero no mames, en 10 años debería estar más. Y es como, es que, güey, después de esos 6 meses, un año, no mames lo lento que es. Eso es muy... No, pero es que yo ya llevo un año haciendo ejercicio y mira cómo me veo. ¿Por qué tú después de 10 no te ves tanto más? Pues haz 10. Exacto. Y hablamos. A ver. Y vemos qué pasa, ¿no? Exacto. No, además, a ver, en 10 años, ¿qué pasa? En 10 años probablemente acabaste prepa, la universidad y estás en los primeros años de tu trabajo. O sea, no es la misma vida la que llevas en ningún sentido. ¿Ya sabes? Correcto. Entonces, ahora, dándole la vuelta un poco al tema, ¿qué dirías qué rescatarías de, o sea, qué sí buscar en tu
fitspo favorito. Que sí buscar. Que sí buscar, ¿no? O sea, como más allá de aspirar a un físico que es perfectamente válido, entendiendo que nunca va a ser igual, pero perfectamente válido tener algo a lo que aspirar o buscar un punto. ¿Qué sí sacarías? ¿Qué dirías? Esto es positivo. ¿A quién buscar, por ejemplo? ¿No? Definitivamente, y esto es muy, bueno, muy Hablando de probable porque- motivación, No, claro. no de conocimiento necesariamente. No, de acuerdo. Creo que la mayoría, y digo la mayoría porque últimamente la gente tiene cierta preferencia, igual, especialmente las niñas, o incluso algunos hombres, por simplemente estar flacos, como si tuvieran 12 años, brother, lo cual yo no Ujú. rescato nada de ahí. Pero ya cuando es un influencer que se ve que tiene un cuerpo trabajado, lo que sea, hombre o mujer, definitivamente van a ver que esa persona hace pesas. Entonces, yo lo que rescataría es mínimo el tipo de ejercicio. Mínimo el tipo de ejercicio es algo que podrías copiar y es algo positivo, que verían que la mayoría hace entrenamiento de resistencia. Entonces, esa es de las cosas que más rescataría. Y además te voy a decir que, porque por parte como de la motivación, se me hace un poquito como más complicado, porque hay gente, y en ese caso la mayoría de la gente, su motivación es, pues güey, soy modelo, vivo de esto. Mi motivación es, me pagan por esto, más allá de realmente tener como una mentalidad de superación y de avance mayor. O sea, seguramente hay algunos que sí, no puedo hablar por todos, pero yo creo que la mayoría lo tiene como, güey, o sea, sí vivo de esto. Sí, Entonces, al final del día, de una u otra manera, pues le tengo que echar ganas porque me pagan por las photoshoots, me pagan por estos videos, estos comerciales, me pagan por presentarme en ese escenario, Es campañas. más, me pagan por pararme en Instagram y hablar de esto Claro, porque yo gano exacto. dinero de esto Exacto, eventualmente, ¿no? exacto, O sea, exacto. es como decir que nosotros hacemos todo por amor al arte, que no es cierto. No, mames, tampoco. O sea, no es cierto. Sí, O sea, exacto. hay una motivación de decir, Exacto. bueno, pues de esto vivo. Ya Exacto, sabes. exactamente. Entonces, yo creo que literal lo que más rescataría es el tipo de entrenamiento que hacen. Ok, A grandes rasgos. Ok, sí, porque también hay mucha gente que miente como, hazlo todo en casa con una liga. O sea, Sí, entonces exacto. también pasa mucho. Exacto, Mm, exacto. pero- O solo 45 minutos y está 2 horas ahí, ya sabes. Sí. O al revés, dice 2 horas de ejercicio y está 45 minutos, correcto, ya sabes. correcto. Entonces, sí hay un paréntesis ahí, Claro. pero entiendo el mensaje que Que quiero dar a la correcto. gente, ¿no? Y yo diría que lo que hay que buscar es alguien que disfrutes en esa persona que estás admirando, que disfrutes el contenido que te da o que disfrutes lo que te da. No solo que lo estés admirando, sino que sea busca a alguien que te deje algo, aunque sea un sentido de me reí cuando lo vi, o sea, me quedé asombrado de verlo o de verla entrenar, ¿no? Ándale. Aprendí algo cuando vi de sus ejercicios, veo cómo trabaja y me gusta tratar de aplicarlo, no sé, pero que te deje Ejercicios algo. incluso hasta como dinámicos, atractivos. Yo me acuerdo que apliqué durante mucho tiempo eso, que le iba variando mucho como a mis entrenamientos, ejercicios que me gustaban, no me gustaban. Como 2 años lo apliqué y mucho de eso lo sacaba justo de mujeres o de hombres que hacían ejercicios que se veían padres de hacer, tal vez no era lo Sí, más eficiente, correcto. pero pues es como, güey, mañana lo voy a hacer, qué cool, estás motivado, incluso eso ayuda, estoy motivado para hacer ejercicio y le echo más ganas y eso es también parte como de ese proceso de cambio. Entonces, correcto, de acuerdo. Entonces, como buscar un poco esas cosas y no solo de, mira qué bien se ve esta persona y voy a seguirla porque me gusta solo qué bien se ve y no me deja nada más que quizá una mala sensación porque mira qué bien se ve y mira qué mal me veo yo, ¿no? Exacto, sí. Entonces, si Sí. te deja algo más, creo que minimizas esa sensación de no, mira cómo está y cómo yo no, y sentirse mal al respecto. Claro. ¿Qué más? ¿Qué No, más se te y ocurre? además de eso, sabes que es algo que yo digo, no sé si hay una mejor manera, pero es algo que creo que a mí me funcionó porque no la sabía y hasta ahorita que lo analicé, es que digo, además tiene como toda igual ahora como una justificación un poquito más como científica, si así lo quieren ver, es, yo cuando empecé a hacer ejercicio, que igual lo había comentado, yo no pensaba en el tiempo. Yo solamente me preocupaba por todos los días ir a verme más mamado al gym. Entonces era como un día tras otro de hacer y hacer y hacer y hacer sin expectativas. O sea, yo no, en mis primeros años de jalar, yo ni me veía al espejo. Yo simplemente sentía como los brazos se me inflaban más, se me veía un poquito más el pecho con las playeras, ya sabes, pero no pensaba en el tiempo, no pensaba en entrando a la universidad. Para el 2012
para dentro de 2 años. O sea, yo me encargaba de hacer y eso me dio prácticamente una base muy sólida de realmente ser un güey relativamente mamado en una época temprana, ¿ya sabes? Entiendo. Y creo que la gente se clava demasiado en pensar en el objetivo en lugar de el trayecto del día a día, ¿ya sabes? Que al final del día es la misma madre. Si tú te enfocas de aquí a un año, al final del día vas a tener que pasar de día a día para hacer lo que tienes que hacer y le tienes que chingar todos los pinches días de hacer el entrenamiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pensar a un año que pensar simplemente en ese día o al día siguiente? De una u otra manera tienes que pasar de un día a otro y de una u otra manera tienes que echarle ganas. Entonces, como que se vuelve irrelevante el pensar en cuánto tiempo, cuando simplemente si te enfocas en el día a día, para que no se convierta en un proceso degenerativo, porque igual hablando del tiempo de estas personas que muy probablemente estuvieron haciendo ejercicio, muy probablemente llevan más de 5 años. Y Mínimo. muchos 10 o más años haciendo lo que ustedes están haciendo y ustedes están pensando en verano. ¿Me explico? Pero entonces con más razón, está muy bien lo que dices, porque con más razón hay que buscar a alguien que cuando lo sigas día a día, cuando lo veas día a día, cuando te inunde con su contenido, te deje algo para ese día a día, no solo Claro, una foto bonita Claro, que, claro. que es el producto de 10 años Exacto, después, sino que exacto. justo De lo acuerdo. dices tú, hay que estar en el día a día, entonces Claro. que lo que estés inspirándote te ayude en esa cotidianeidad Claro. y no solamente en, mira esto de aquí y quiero estar ahí y ya, ¿no? Claro, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Ok. Y pues al final del día, todo acaba también recayendo en. Está bien, todos hemos tenido un objetivo físico de un Se famoso. vale, es parte Todos. de también, ¿no? Es válido. A ver, fue mi primer incentivo para empezar a jalar. Literal fue mi primero. Ver un güey en una película y dije, yo quiero verme así. Sí, obvio, y está perfecto. Y está o sea, bien, sí. pero hay que tener cuidado, porque eso se puede volver más un proceso degenerativo de estar persiguiendo algo que no estás logrando. Entonces, con cierta madurez y pies en la tierra, entender que, ok, está muy chingón que persigas un cuerpo así, pero entender que tú tienes tu propio objetivo, tú tienes ciertas inserciones, tú tienes cierta capacidad y solamente encárgate de rendir, porque de una u otra manera, ese güey o esa vieja que estás buscando se partió la madre. Exacto, Te pero lo entonces garantizo. encárgate de rendir, encárgate Exacto, de hacer, porque Exacto. última vez, ninguna de estas cosas que hablamos que son importantísimas, son una justificación Para no hacer hacer, lo propio. ¿no? Exacto. Exacto. Para no motivarte, para decir, no, tiro la toalla mejor porque mis inserciones son diferentes. Para Exacto, nada, Exacto. para nada. Pues vamos a jalar ahorita, ¿no? Vamos, una vez.